Hola, yo les voy a hablar acerca de tumores benignos y malignos de útero. Iniciando con los miomas, estos son tumores benignos, están constituidos por fibras musculares lisas y también de tejido conectivo. A estos también se les conocen como leiomatosis uterina, fibromiomas, leiofibromas y fibroleiomiomas. En cuanto a su epidemiología, son los tumores genitales más frecuentes, estos con una incidencia del 20 al 25%. Aparecen en mujeres entre los 30 y 50 años de edad. También son más frecuentes en aquellas mujeres nulíparas que no han tenido algún embarazo y en aquellas mujeres de raza negra. En cuanto a su etiopatogenia, esta aún es desconocida, aunque se le atribuye que sea secundario a un desequilibrio hormonal de estrógenos gestágenos. Este va a ser con un desbalance a favor de los estrógenos. Lo que ocurre con este desbalance de los estrógenos es que van a favorecer su crecimiento. Se dan con menor frecuencia en mujeres fumadoras, en mujeres multíparas y en aquellas que tomen anticonceptivos orales. Existe cierta influencia genética, sobre todo se han descrito dos genes importantes como el HMA2 y el HMGA1. En cuanto a su anatomía patológica, se van a clasificar de acuerdo a la localización, iniciando con los miomas intramurales con un 55%. Estos son los más frecuentes y van a proliferar en el miometrio, como lo muestra la imagen. Después están los miomas subserosos, que estos se presentan en un 40%, se van a localizar debajo del peritoneo visceral del útero y estos pueden crecer mucho produciendo sintomatología por compresión. Un ejemplo de ello, primero hay que visualizar en dónde se encuentran. Entonces, recordando anatómicamente por dónde descienden los ureteres, es lateral al útero. Entonces, si estos crecen demasiado, pueden ocasionar la compresión de los ureteres, produciendo sintomatología. No solo se pueden ver afectados los ureteres, sino todo lo que se pueda encontrar vecino hasta donde haya llegado ese mioma. Después están los miomas submucosos, que esos aparecen de un 5 al 10%, son los que mayor sintomatología producen, a pesar de que son los menos frecuentes, pero el problema con estos es que penetran la cavidad uterina, por lo que ocasionan metrorragia, que es el sangrado entre un ciclo y otro, ciclo menstrual, y que no debería de estar presente en ese momento. También son una causa de infertilidad y si se asoman, aquí en el ejemplo lo muestra más hacia arriba, pero si estos se encuentran más abajo en el orificio cervical, se le va a denominar mioma párido. Eso grábenselo porque más adelante vamos a entender una cuestión de, más bien un problema con los embarazos. Siguiendo con los cambios degenerativos en los miomas, que son debido a alteraciones vasculares o si se llegan a presentar infecciones, está principalmente la degeneración hialina, y esta es más frecuente en miomas subserosos y así es como se vería.
Del lado izquierdo está un aspecto macroscópico del mioma con la degeneración hialina, y así es como se vería. En la imagen B, que es un aspecto microscópico, se puede observar la menor densidad celular, como lo describe ahí en la flechita, con degeneración de las fibras musculares, que dice que se evidencia una matriz eosinófila, amorfa y pálida. Sería todo esto. Después está la degeneración quística. Pues el tejido hialino se va a licuar y va a formar cavidades quísticas, como su nombre lo dice, y estas se pueden ver hipointensas, como muestran en estas imágenes, en T1, y todas como muestra la flechita. Después está la degeneración calcificada, que también puede presentarse como la degeneración quística. Estas pues ya va a ser una cavidad pues calcificada. Después está la degeneración roja, que puede ser por necrosis, y esta es la más frecuente en el embarazo. Y puede llegar a hacerse una degeneración maligna o sarcomatosa rara. En cuanto a la clínica, alrededor del 50% de los miomas son asintomáticos, pero en casos más avanzados, que tengamos un mioma grande, puede ocasionar principalmente, o lo que más se presenta en aquellas mujeres, son hemorragia uterina, y se dice que esta es más intensa si los miomas son submucosos, que ya habíamos visto de acuerdo a su clasificación de la localización. También puede presentarse dolor, que esto se puede deber a una torsión, a una degeneración miomatosa o a un mioma párido. Si recordamos, como les había comentado, el mioma párido es cuando un mioma submucoso ya está cercano al orificio cervical, que ya se asome por ese orificio cervical. También puede haber síntomas de compresión vesical, rectal o nerviosa. Pueden presentarse distensión abdominal y anemia ferropénica. En cuanto a la compresión vesical, ya les había comentado en el caso de los miomas subserosos que por lo cercano que está del útero, y si se encuentra un subseroso ahí que esté muy grande, pues va a causar esa compresión. Pero también hay otros órganos cercanos, y igual puede comprimir hasta donde alcance. La anemia se puede deber a la hemorragia uterina que se va a presentar, y una distensión abdominal pues por la inflamación que puede causar. En cuanto al mioma y el embarazo, los miomas suelen aumentar de tamaño. Esto, como ya lo habíamos mencionado al principio, por acción de los estrógenos, que estos hacen que aumenten. También puede haber torsión, o incluso pueden sufrir necrosis si se llegara a dar adecuadamente la implantación del embarazo, pues va a estar comprimiendo el embarazo ahora el mioma, y puede sufrir la necrosis.
Hay un riesgo de aborto aumentado porque puede dificultar la implantación de acuerdo a donde esté ubicado. Por ejemplo, si está ubicado intramural o submucoso, que impida que se pueda implantar adecuadamente. La incidencia de partos pretérminos, de desprendimiento de placenta, de retenciones placentarias y anomalías en la presentación va a estar muchísimo más aumentado si existe la presencia de un mioma. Es por ello que es importante realizar un control ecográfico de los miomas durante el embarazo para descartar que impidan el parto vaginal por interponerse en el cérvix, que era el mioma previo o mioma párido. Si se comprueba que el mioma es previo, se debe realizar una cesárea porque claramente va a estar obstruyendo el orificio cervical y el bebé no va a poder nacer. No se debe extirpar el mioma en el transcurso de esta intervención, o sea, en el parto, por un riesgo muy elevado de hemorragia incoercible. Esto es muy importante. En cuanto al diagnóstico, pues se puede hacer mediante una palpación bimanual, un tacto bimanual, y esta forma diagnóstica sirve para aquellos miomas que tengan un tamaño mayor a 5 centímetros. Lo que vamos a ver o lo que vamos a tratar de que la palpación y el tacto sea dirigido es analizando el tamaño, la forma, la consistencia y pues como ya les había mencionado, el tamaño, si es mayor a 5 centímetros. También un método diagnóstico es la ecografía transvaginal o abdominal, como les puse aquí en una imagen, que pues está perfectamente delimitado el mioma y aquí pues ya le pusieron el nombre, que es un mioma subseroso. También está la histerescopía. Esta es útil para el diagnóstico y tratamiento de miomas submucosos, también como la histerosalpingografía, que se realiza como está en la imagen de abajo. El tratamiento, pues principalmente si son pequeños, observación, que se esté observando que no estén en constante crecimiento. También tener en cuenta que aquellas mujeres que no tenían síntomas, en caso de que los presente, pues ya estamos hablando de un mioma pues más grande, o incluso pues estos pueden llegar a ser pues a formar algunas células cancerígenas. Hay un tratamiento médico que es la administración de análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, si está contraindicada la cirugía o como tratamiento previo a la misma. Esto con el fin de que disminuya tanto el tamaño como la vascularización de los mismos. Durante el embarazo se debe realizar únicamente observación de los mismos. Ya hablamos por qué no se puede hacer una intervención de ellos. En mujeres que deseen conservar la fertilidad con miomas que den clínica se realiza una miomectomía. En pacientes con deseos genésicos, o sea que tengan el deseo de embarazarse, sería una miomectomía.
En pacientes perimenopáusicas con deseos genésicos cumplidos que no desea cirugía, se le puede dar análogos de GnRH, de la hormona liberadora de gonadotropina. O también se puede hacer una embolización de las arterias uterinas. Paciente con deseos genésicos cumplidos que desea solución definitiva de sus síntomas, se realiza una histerectomía. Y cabe recordar que los miomas asintomáticos que siguen mediante controles ecográficos seriados, pues es como el punto más importante, que aquellos pequeños sean en constante observación. Y aquí encontré una imagen de una miomectomía. Explica cómo se realiza, que se tracciona el útero con pinzas de Alice, esto para exponer los miomas subserosos o pediculados. Si está pediculado, se corta su unión con tijeras de Metzenbach de curva, y en caso de haber un vaso sanguíneo, este se liga o se electrocoagulará según su calibre. En caso de ser subseroso, se incidirá la serosa del útero con electrobisturí hasta localizar el mioma. Se disecará su membrana de tejido conectivo de manera roma con los dedos o con tijeras Metzenbach curvas. Continuando con la hiperplasia endometrial, esta consiste en una proliferación anormal del endometrio. Esto es debido a estímulo estrogénico no compensado por una secreción suficiente de progesterona. Esta proliferación es de glándulas endometriales. Estas son de tamaño y de forma irregular, con un aumento de la razón glándula estroma. Y pues como ya lo mencioné, esto es por consecuencia de una excesiva exposición a estrógenos. También mencionaba que es el principal precursor del adenocarcinoma de endometrio. Aquí hay una clasificación de acuerdo a sus características histológicas. Principalmente está la hiperplasia simple. Esta es granuloquística, es la más frecuente. Se observan glándulas tubulares dilatadas. Después está la hiperplasia compleja. Aquí hay abundantes glándulas. Estas van a ser desiguales, con poco estroma entre las mismas. ¿Por qué compleja? Porque si vemos la simple, las glándulas son tubulares. Y acá en la simple son glándulas tubulares dilatadas, y en la compleja son glándulas desiguales. Después está la hiperplasia simple con atipias y la hiperplasia compleja con atipias. Aquí ya son células más indiferenciadas. Y el 1 al 2% de las hiperplasias sin atipias desarrollan adenocarcinoma de endometrio. Las que poseen atipias en un 25%. Es más elevado. Si vemos, más bien recordando en cuanto a la progresión de un cáncer, es de aquellas células que están menor diferenciadas, y eso conlleva a un peor pronóstico. Existen diversos factores de riesgo. Entre ellos está la obesidad, factores hormonales, como ya lo habíamos mencionado. La edad está altamente relacionada. El 80% de mujeres posmenopáusicas que tengan más de 60 años. El hiperestrogenismo, que también nos lleva a factores hormonales. La menopausia tardía, menarquia precoz, enfermedad de ovarios poliquísticos, anovulación, nuliparidad, esterilidad e infertilidad, tumores ováricos, secretores de estrógenos y diabetes,
que todos estos pues nos llevan también a factores hormonales. En cuanto a la clínica de la hiperplasia endometrial, puede producir hipermenorreas, metrorragias y leucorrea, que normalmente podemos llegar a tener un moco vaginal, pero este no tiene que ser tan blanquecino. En cuanto al diagnóstico, la ecografía transvaginal nos ayuda para observar un endometrio engrosado, y cuando la valoración es difícil puede realizarse una citología endometrial. En mujeres asintomáticas de riesgo es preciso realizar una biopsia por aspiración. El legrado fraccionado dejó de ser el método diagnóstico de elección y se utiliza actualmente como tratamiento hemostático si la hemorragia es masiva, que era una de las cuestiones clínicas que se podía llegar a presentar. La técnica diagnóstica de elección en la actualidad es la histerescopía con biopsia dirigida. Esta se va a realizar en mujeres sintomáticas, premenopáusicas, con línea endometrial mayor de 15 milímetros o posmenopáusicas con endometrios de más de 5 milímetros, que es donde reside el problema. En cuanto al tratamiento, lo dividí en hiperplasias sin atipias y en hiperplasias con atipias. Iniciando con las hiperplasias sin atipias, para mujeres jóvenes podemos administrar anticonceptivos orales con altas dosis de gestágenos durante 6 meses o un DIU de progesterona. Si existe deseo gestacional en mujeres jóvenes, se realiza una inducción de la ovulación con citrato de clomifeno. Para aquellas mujeres premenopáusicas, podemos administrar acetato de medroxiprogesterona, esto durante 14 días en la segunda fase del ciclo, o bien también un DIU de progesterona. Si no responden, se debe realizar ablación endometrial. En aquellas mujeres posmenopáusicas, se puede realizar la histerectomía con doble anexectomía, o bien también se puede realizar una ablación endometrial. Ahora, con las hiperplasias con atipias, en esta se realiza una histerectomía total con doble anexectomía. Continuando con el cáncer de cérvix, pues esta es la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas en la mujer y afecta al grupo de edad de 25 a 69 años, y este es solamente superado por el cáncer de mama. En cuanto a los factores de riesgo, esta es una tabla que son factores de riesgo para diversos cánceres en la mujer, pero nos vamos a centrar en el de cérvix. Los más relevantes en el cáncer de cérvix son la promiscuidad sexual, principalmente por una infección por el virus del papiloma humano. Existen diversos genotipos de este virus, pero los que mayormente se encuentran aquí en México, que también corresponden al grupo de los más los de peor afectación, son el 16 y el 18. O sea, estos pertenecen a un grupo que infectan a las mujeres o al hombre en general, al humano, pero el 16 y el 18 son los que se encuentran más aquí en México. También alguna otra enfermedad de transmisión sexual, aquellas mujeres
que consuman tabaco y, como en muchas enfermedades, la inmunodepresión. Los tipos histológicos principales son el carcinoma epidermoide o de células escamosas, que está presente en el 92% de los casos. El porcentaje pues habla por sí solo, es el más frecuente. Le sigue el adenocarcinoma con un 6% y el carcinoma adenoescamoso con un 2%, que pues estos ya son más raros. En cuanto a la clínica, en la mayoría de los casos permanece asintomática. Como muchos tipos de cáncer, la clínica se presenta ya cuando el cáncer está avanzado. Lo que se puede llegar a presentar es la metrorragia, principalmente. Después también se puede presentar leucorrea. Puede tratarse de un flujo seroso, purulento o mucoso, y ya en una enfermedad avanzada suele ser fétido. Las pérdidas se hacen continuas al final y la mezcla de sangre y del fluido, del que hablamos, de las otras dos cuestiones que hablamos anteriormente, confiere un aspecto que se le denomina agua de lavar carne. También pueden llegar a tener dolor pélvico, disuria, hematuria, rectorragia, estreñimiento, fístulas, hidronefrosis con insuficiencia renal y síntomas generales. Esto sobre todo porque, si vemos, son órganos vecinos. Entonces, si ya también llegó a alguno de estos órganos, pues puede ocurrir dolor. Esto, como ya lo había mencionado, en etapas más avanzadas. Otra de las manifestaciones que se pueden observar son presencia de sangrado intermenstrual, postcoital, posmenopáusico y una apariencia anormal de cérvix y dolor pélvico. Porque pues a una mujer posmenopáusica que esté sangrando, pues de inmediatamente pensaríamos en que algo anda muy mal en esa paciente. En cuanto a la profilaxis y el diagnóstico precoz, la TAC es únicamente recomendable para realizar estadificación y para planificar el tratamiento. La resonancia magnética y el PET solo son recomendables para la planeación del tratamiento con etapas no operables, y la citología cervicovaginal, o como lo conocemos mayormente, que es el test de Papa Nicolau, es el método más efectivo en el cribado del cáncer cervical. La diseminación puede ser, pues obviamente ya estamos hablando de un carcinoma invasivo, puede ser de extensión directa a órganos vecinos. Está la vejiga, está el recto. Entonces es por eso que hablamos también de la clínica anteriormente, porque por lo cerca que están de esos órganos. También puede ser por vía linfática y vía sanguínea. El pronóstico pues va relacionado al TNM, ¿no? que vemos siempre, que es el tamaño tumoral, la profundidad de la invasión tumoral, la invasión linfática y vascular y la existencia de adenopatías. Que pues el factor pronóstico más importante es el estadio clínico. Y pues aquí les puse la estadificación de acuerdo a lo que ya les había mencionado, qué tanta invasión hay, si está limitado solo al útero, si hay invasión,
y pues ya sí hay diseminación de este. El tratamiento en estadios precoces se considera de elección la conización o la histerectomía. También dice que la radioterapia es una alternativa válida, ya que se ha demostrado que es igual de efectiva para el tratamiento. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este ofrece ventajas como la conservación de la función ovárica y mantiene una vagina más funcional, además de que facilita el conocimiento de los factores pronósticos anatomopatológicos, que ya habíamos mencionado anteriormente. Existen diferentes tipos de opciones quirúrgicas de acuerdo al estadio clínico y de los factores pronósticos. Todo lo que ya habíamos mencionado, qué tanto ha invadido, es qué tanto es lo que se puede hacer con ese útero o con órganos vecinos, o si ya hubo diseminación. Se puede realizar conización, como lo muestra en la imagen de acá arriba, que no sé si lo recuerdan, lo hicimos en el laboratorio de patología con una manzana. Es precisamente eso. También está la histerectomía simple o histerectomía radical, como en las imágenes de acá abajo. Y algo muy importante, se considera únicamente quirúrgico si el cáncer es menor de 4 centímetros y no debe de tener afectación de los parametrios. Los parametrios son todo lo que está vecino al útero, tanto ligamentos, vasos y demás. La radioterapia en estadios iniciales, tratados con cirugía que demuestren factores pronósticos histológicos desfavorables. ¿Cuáles son ellos? Como el tamaño tumoral, invasión estromal profunda, invasión del espacio linfovascular, y en estadios localmente avanzados, concomitante con la quimioterapia con finalidad radical, mejorando las tasas de supervivencia. Se puede administrar radioterapia externa o braquiterapia, que la braquiterapia consiste en colocar semillas, listones o cápsulas con radiación pues intravaginal, o sea, se van a introducir esa especie de semillas o listones